What is normal? What is fitting well? In a society that moves so fast and demands more and more, people are facing problems like depression, anxiety, and even invisible traumas. Clinical psychology is important, and in this documentary you are going to know more about this. I am Stella Diaz, and I invite you to join me to know about this clinical psychology. Let's go. To do this, we must know that clinical psychology was born as a necessity to help people with mental or emotional problems, but wasn't recognized as a formal discipline until the beginning of the 20th century. Medicine and philosophy started to take an interest in the human mind. Mental disorders were studied, but treatment was related to psychiatry, where clinics and hospitals were involved. So, in 1896, Leonard Whitmer, an American psychologist, opened the first psychological clinic at the University of Pennsylvania. He strongly believed that psychologists should directly help people, especially children with learning difficulties. So, what is clinical psychology? Clinical psychology is a discipline of psychology that mainly focuses on the evaluation, diagnosis, and treatment of mental and emotional disorders. Its goal is to improve people's mental health. Professionals in this field work with people of all ages. It can be with problems such as anxiety, depression, stress, personality disorders, among others. It sounds interesting, isn't it? But what if we go back in time and learn more about how this discipline of psychology evolved? In the first 4 years of the 20th century, clinical psychology focused more on evaluation and diagnosis, especially with psychological tests, such as intelligence tests. Treatments were limited, and psychologists couldn't always offer therapy, as that was a task of the psychiatrists. Between 1940 and 1950, after the Second World War, many soldiers were returning with psychological traumas, which created a great demand for clinical psychologists who gave psychotherapy. For example, in the US, the government encouraged the training of psychologists with the ability to give diagnosis and psychotherapy. In the 1960s and 1980s, new forms of therapy appeared, such as cognitive behavioral therapy, humanistic psychology, among others. Clinical psychologists gained more recognition thanks to advances in science related to the human mind and began to have more autonomy to work in clinics, hospitals, or private practices. If you're still interested in psychology, let me tell you this. For student in Arequipa, for student in clinical psychology, you need to have 12 months or 18 months ago. That means 2 years. Well, after this, if you want a job, you can gain around 1,000 or 2,000. If you want more, you can especially in private institution and gain 4,000. Well, if you're still interested in this, I tell you this. We have interviews with a doctor. Sí, Alejandro, justo tenemos una entrevista preparada con la psicóloga Carolina Manrique, quien estudió en la Universidad de San Pablo y se especializó en psicología clínica. Vengan, acompáñenos. Bien, estamos aquí con la psicóloga Carolina Manrique, quien se especializó en psicología clínica. ¿Cuál consideraría usted que debería ser el perfil ideal para un estudiante que desea seguir esta especialización? En la psicología clínica vas a tener que estudiar muchísimo cómo es que la persona adquirimos aprendizajes, que en realidad es sustancial, es un estudio de varios años. Si ustedes por ahí les interesa la clínica, empiecen a estudiar desde ya bases de la conducta, bases del aprendizaje, cómo la persona adquiere los aprendizajes, pero una vez que ya lo adquieres es re sencillo. Entonces yo diría que el perfil cualquier persona podría ser clínico porque todos estamos en constante interacción y todos observamos las conductas de todos. Pero para ser un buen clínico tendrías que estudiar eso, interesarte mucho del por qué las conductas se adquieren, se mantienen, por qué existen, para qué funcionan. Porque claro, hay mucha gente que tampoco le interesa tanto y está bien, ayuda y se dedica a otras cosas. Pero el perfil de un clínico creo que tendría que ser esta observación y este interés por conocer más allá de lo que el síntoma te dice que hagas o de lo que el trastorno te dice que una persona es. O sea, ir siempre mucho más allá de lo que es aparentemente observable.
¿Qué es lo que le parece lo más dificultoso de su especialización? En principio, con los principios del aprendizaje, los principios de las conductas, las bases de las conductas humanas, en realidad es muy sencillo. O sea, tú y yo somos seres muy sencillos de poder entender, pero lo que se me hace complejo es que una vez que conocemos las bases del aprendizaje de la conducta humana, necesitamos conocer por qué la persona adquiere esos aprendizajes. Entonces, somos seres sociales, nacemos y estamos ya rodeados de personas buenas, entre comillas, y malas, entre comillas, ¿no? Entonces, todos esos aprendizajes que vamos adquiriendo es lo que complejiza la práctica clínica. Yo puedo conocer la persona, lo que está haciendo y por qué lo hace, pero ese por qué está cargado de muchísimas variables y muchísimos contextos: familiar, social, académico, laboral. Entonces eso es lo más complicado, porque también acá llegan muchas personas a sentarse en este sillón que no tienen ni la más mínima idea de lo que hacen, no tienen ni la más mínima idea de que lo que les está pasando no está bien, no es normal, no es sano. Entonces, indagar en eso y ayudarle a la persona a conocerse, eso es lo más complejo de la práctica clínica. ¿Y cómo evalúa y diagnostica a un paciente? El tema de diagnósticos yo lo tengo ahí medio reservado. Los diagnósticos existen, los manuales de clasificación los van a aprender al derecho y al revés, pero no me basta y no me gusta hacer una evaluación de un checklist: tienes esto, esto y esto y esto, y por eso tienes este trastorno, que viene a ser el diagnóstico. No me gusta, no es suficiente y realmente no explica nada. ¿Por qué te distraes? Porque tienes TDAH. ¿Y por qué tienes TDAH? ¿Por qué te distraes? ¿Por qué te distraes? Porque tienes TDAH. Entonces no explica nada. Entonces la evaluación que yo realizo es una evaluación funcional, o sea, saber este síntoma, es decir, conducta, ¿por qué lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo lo adquirió? ¿Qué cosas tienen que pasar para que esa persona mantenga esa conducta? ¿Para qué le sirve? Porque sí, hay muchísima gente con muchos problemas psicológicos, pero le sirve de algo, ¿no? Parece loco, cualquiera quisiera estar bien, pero muchísima gente pues no. Entonces la evaluación que yo realizo es eso: saber por qué la persona adquirió esa conducta, por qué la mantiene. Y sí, podríamos llegar eventualmente a ciertos diagnósticos, pero no hay que creerse todos los diagnósticos que existen, por experiencia te lo digo. Bien, eso sería todo con la psicóloga Carolina Manrique. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Clinical psychology is one of the most important and broad of the branches of psychology. It is dedicated to the treatment of mental and emotional disorders, treatment at different levels of therapy, prevention and investigation. Clinical psychologists can work at schools, medical centers, hospitals, enterprises and privately, so they have a very amplified labor field. In countries like Peru, it is necessary to have the specialization if one wants to practice the career. Thanks.